Bueno, ¿qué tal? Esta es una nueva entrega de La Voz de los Vecinos y esta vez estamos con un vecino que además trabaja para los vecinos porque es concejal de San Isidro, Leo Martín. Y Leo, te convocamos para hablar un poco de la cosa local, de nuestros problemas en San Isidro, pero un tema puntual que es el que realmente, no sé si tiene tanta difusión y que es bueno que lo conozcamos todos, que es el tema de Bosque Alegre. ¿Qué está pasando en Bosque Alegre? ¿Dónde queda? Contémosle a los que también nos ven por internet y no son de San Isidro. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, Bosque Alegre es un predio que está ubicado en el Bajo de San Isidro. Está ubicado, digamos, sobre la calle Roque Sáenz Peña, que es la misma calle, para que la gente se sepa ubicar, es la misma calle por donde está el Club Casi, directamente al fondo del este del distrito. El club de rugby, ¿no? El club de rugby, sí, el club de rugby Casi, que está justamente al este del distrito, pegado a la vera del Río de la Plata. Es un lugar que en los últimos 40 años se le fue ganando lugar al río. Primero se hizo un relleno para ganarle espacio y ganarle metros al río, y después se convirtió en un bosque que tiene la denominación de Bosque Alegre, que si bien no es un bosque autóctono, un bosque que se formó solo, fue un bosque que se fue formando con el trabajo y con la mano del hombre, pero que hoy representa uno de los humedales más grandes que tiene San Isidro a lo largo de su extensión sobre el Río de la Plata. Ese es el predio de Bosque Alegre, un predio de acceso... ¿Qué extensión tendrá más o menos? ¿Tenés idea? No, en extensión no sé, pero es un predio muy grande, tiene varias hectáreas y bueno, a lo largo de su extensión tiene una plaza pública, un parque, y está pegado al campo de deportes municipal número 6. Te hago una breve interrupción, aporte. Dijiste bien, no es autóctono, pero bueno, fue iniciado en algún momento. A veces hay gente que cree que las cosas valiosas son las que ocurrieron hace siglos. Si no es natural, no vale, claro. Pero pero que también es natural que el hombre plante, y es bueno que el hombre plante, y que empecemos a generar nuevos reservorios ecológicos para nuestro futuro y que hay que preservarlos igual. ¿No? Y además en el lugar se han resembrado especies autóctonas, con lo cual, digamos, hay sauces, hay especies que son típicas de la ribera sanisidrense, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿y qué está pasando ahí? Bueno, ahí el intendente Pose el año pasado tomó la decisión, mediante la firma de un decreto, de ampliar el campo de deportes número 6 y cederle parte del Bosque Alegre al Club Casi para la construcción de canchas de rugby. Si bien el Casi ya tiene pegado a ese lugar una parte cedida del campo número 6 de años anteriores, el intendente tomó la decisión de darle una porción importante del Bosque Alegre para la construcción de canchas de rugby para uso, y canchas de hockey, creo, y para uso canchas de rugby, perdón, canchas de hockey ya es lo que tiene construido actualmente. Para uso del club, de los socios del club, y bueno, y en un convenio donde también en algún momento de la semana se podría tener acceso público por parte de los vecinos de San Isidro. Te hago una pregunta que es obvia, cuando es para los socios del club es un modo de privatizarlo, porque sí, sin ninguna acceder duda al Casi es casi un privilegio. En primer lugar, ¿no? Que estamos hablando de cesión de espacio público a un privado, porque por más de que sea un club, no es un club, una sociedad de fomento, digamos. Es un club que es costosa la cuota y que es costoso acceder, digamos, difícil acceder, como socio del club. Sí. Entonces, en agosto, el intendente firma un decreto en donde le firma un convenio con el Club Atlético Casi por el plazo de 20 años de otorgarle en permiso de uso los terrenos que integran, digamos, parte del espacio del Por 20 años se lo otorga. Durante 20 años. Y ese decreto, una vez que lo firmó, lo envió al Consejo Deliberante. Es decir, fue un decreto ad referéndum del Consejo Deliberante, porque cuando se trata de cesión de espacio público, lo tiene que corroborar siempre el Consejo Deliberante por lo positivo o por la negativa. Esto es muy importante lo que está diciendo, porque a veces uno escucha en cualquier tema nacional, local, críticas formales que debió ser, pero en realidad acá la forma tiene la trascendencia de darle publicidad a algo que es muy importante que se sepa, porque si no por un decreto, entre gallos y medianoche, se le quita del uso público a la gente. Más teniendo en cuenta que el oficialismo municipal tiene amplia mayoría en el Consejo Deliberante, es decir, termina siendo un trámite en realidad, termina siendo una escribanía, digamos, que certifica lo que hizo el intendente. O sea, que vos lo que estás diciendo es que lo que se quiso evitar fue que se debatiera el tema. Sí, sin ninguna duda, porque eso, digamos, es un modus operandi que viene utilizando el gobierno municipal en San Isidro desde hace muchos años, ¿no? Es decir,
A mí me parece que todo lo que tiene que ver con el uso de espacio público mínimamente debería contar con la instancia de una audiencia pública para saber qué es lo que piensan los vecinos al respecto y también qué es lo que piensan las organizaciones que tienen que ver, en este caso, con la Ribera Sanisidrense o con la cuestión ecológica o los vecinos del barrio, digamos, donde está enclavado el Bosque Alegre, ¿no? Obviamente esto se obvió, vino al Consejo Deliberante en agosto del año pasado, en donde fue aprobado por amplia mayoría, salvo nuestro bloque del PJ y 2 o 3 concejales más lo votaron en contra, el resto lo acompañó, y el CASI comenzó con tareas de desmalezamiento y de desmonte de algunos árboles dentro del Bosque Alegre, que bueno, ahí es donde empieza a surgir el conflicto porque también se forma paralelamente la Asamblea de Bosque Alegre, que es una asamblea de vecinos de San Isidro, muchos que viven en la zona y otros militantes de la cuestión ecológica, en donde se empezaron a oponer férreamente a la cuestión del desmonte del Bosque Alegre. Lo venían haciendo y lo vienen haciendo de forma pacífica desde el año pasado, pero bueno, lamentablemente en abril de este año tuvimos el problema de que cuando se empezó con un desmonte importante del predio, los vecinos fueron a manifestarse en el lugar y fueron terriblemente reprimidos, ¿no? Digamos, una cosa inesperada para todos nosotros y absolutamente no deseable. Acá hay un tema interesante. Uno, los que vivimos en San Isidro, vemos los móviles policiales que, bueno, aportados por la comuna y una estructura de cuidado de cuidado local, digamos, ¿no? De ciudadanos locales, provista por San Isidro. Pero pareciera que tuvo esto que ver, esta misma estructura que está al servicio de la protección de la comunidad, parece que tuvo que ver con esta represión, por lo que estuve viendo en algún informe que has preparado. Por supuesto, porque, digamos, a través de la represión se empezaron a disparar un montón de inconvenientes. Uno de los inconvenientes más grandes, más allá de todo lo que contamos, que me parece una cuestión no menor, la forma en la cual se toman este tipo de decisiones, cómo se afecta el espacio público y el espacio que es de todos con decisiones prácticamente unipersonales, por un lado, y por otro lado también la cuestión que tiene que ver con la represión en sí que se dio ese día con los vecinos, que de hecho son de acceso público. Lo que ha pasado es de acceso público porque se han encargado a esta gente de subirla a internet para que uno pueda ver realmente cómo se fueron sucediendo las cosas, ¿no? Hay que contar que el gobierno municipal tiene un programa de cuidados comunitarios, que es un programa que es un patrullero municipal, en donde maneja un inspector de tránsito acompañado por un policía bonaerense, que obviamente el policía bonaerense es el único que puede trabajar en cuanto a... Que tiene el monopolio de la fuerza, no, digamos. En cuanto a la cuestión del delito, de poder detener a una persona, de poder interrogar a una persona, y en el caso de que sea necesario, digamos, o que surja algún inconveniente, el único que puede confrontar asumir una confrontación con alguien, ¿no? El día de la represión en Bosque Alegre lo que vimos claramente fue a los inspectores de tránsito, más conocidos como los zorros grises, digamos, reprimiendo a los vecinos, claramente. Es decir, hay un recorte periodístico que es del Diario Popular, que este es el diario que te digo, que se ve a una persona... Mira, lo vamos a mostrar a esta cámara. Sí. Ajá. Se ve a una persona, a la persona calva de camisa celeste, que es uno de los integrantes del programa de cuidados comunitarios, absolutamente civil ese día, obviamente, y se ve también a personal de cuidados comunitarios con los chalecos que dicen Cuidado Comunitario San Isidro, participando en la represión de los vecinos, con lo cual, digamos, me parece una cosa aberrante, porque en primer lugar hay dos cuidados comunitarios para la Intendencia o para el gobierno de Intendencia. Porque parece que hay un cuidado, yo recuerdo lo del famoso muro, de dividir a los peligrosos, entre comillas, de los decentes, entre comillas, y ahora también hay un cuidado para los intereses de un club elitista como es el CASI, claro, que tiene legitimidad para estar. Y que va a pagar un costo ante la sociedad de San Isidro realmente muy grande. Pero aparte se está reprimiendo a gente que lo único que está pidiendo es defender su hábitat y el ecosistema, ¿no? Totalmente. Entonces, digamos, vimos que los cuidados comunitarios participaba de esta represión, ayudando inclusive a la reducción y a meter preso a algunos vecinos. Y bueno, en base a esto, 9 concejales de la oposición nos hemos reunido por primera vez en muchos años, que es la primera vez que podemos lograr amalgamar posturas en cuanto a un tema, y además de obviamente estar en contra y expresarnos en contra mediante la prensa local
de lo que había sucedido. Hicimos un pedido de informe muy importante en donde nosotros pedimos detalladamente al intendente, que fue aprobado obviamente por el Consejo Deliberante. Ante la luz de los hechos era imposible que el oficialismo se niegue a querer explicar qué fue lo que pasó, porque realmente uno no puede entender cómo se agota la instancia de diálogo. Es decir, acá claramente los vecinos decían que ellos venían teniendo diálogos con la Intendencia y venían teniendo en cierta medida un hilo conductor de entendimiento en cuanto al tema, pero bueno, entre la noche y la mañana de un día empezaron a desmontar el bosque y se produjo este enfrentamiento que realmente no es enfrentar a sanisidrenses contra sanisidrenses, sino es enfrentar otra cosa que el autismo que el gobierno municipal tiene para algunos asuntos de no escuchar a los vecinos, ¿no? A mí me parece que estamos fuera de la modernidad en cuanto a administraciones municipales se trata, porque San Isidro es el único distrito que no tiene ningún tipo de mecanismo para que el vecino participe en las decisiones de gobierno. Y no participe para que el vecino diga hay que hacer esto, porque para eso está votado el intendente y para eso el intendente tiene la legitimidad que tiene para realizar actos de gobierno. Pero no me parece una cuestión menor escuchar al vecino a ver qué opina al respecto cuando uno va a tomar una decisión que claramente le va a afectar su calidad de vida. Vos naciste en San Isidro. Nací a 3 cuadras de ese lugar y viví mis primeros 22 años de vida a 3 cuadras de ese lugar, con lo cual es un tema que para mí es muy caro, porque realmente lo conozco desde chico y sé cómo ha ido evolucionando ese lugar y de convertirse en un lugar casi marginal a convertirse en un espacio público y en un, reservorio natural tan importante, ¿no? Claro, yo en el lugar tuyo nací en San Telmo, pero hace 40 años que vivo en San Isidro. Y lo que uno viene advirtiendo, esto que vos decís ahora de Bosque Alegre, también se da en el fenómeno urbano, ¿no? Es decir, hay una planificación que parece que está hecha por los negocios y por el mercado, que prioriza el avance en la construcción en metros cuadrados de cemento en detrimento de un sistema y un modo de vida que tenía San Isidro, que lo va perdiendo paulatinamente. Se va ensanchando hacia el río y hacia la Panamericana, digamos, el crecimiento de torres y de edificios, sí. Incluso en las lomas de San Isidro se están construyendo edificios, que yo digo, a mí me duele, porque digo, habiendo tanto espacio que se pierda la calidad de vida, esto amerita no solo que se debata por los vecinos, acotar la discrecionalidad del Ejecutivo que sea, porque hoy es Gustavo Pozzi, mañana puede ser otro. El tema es que no gobiernen los negocios, que como pasó con el viejo hospital de San Isidro, que también ahí hubo otro problema vecinal que quedó un espacio público donado por una importante familia de San Isidro para uso del hospital de San Isidro termina hoy en un complejo privado de vivienda, ¿no? Es decir, es muy triste esto, pero es la realidad que lamentablemente tenemos y es la realidad que estamos tratando de torcer en buena ley, de dar la discusión política en los espacios institucionales que corresponde y en conversar con los vecinos también para contarle qué es lo que está pasando en estos lugares. Porque parece mentira, pero a veces el vecino está muy desinformado respecto a estos temas, ¿no? Es decir, no respecto al tema en general, sino respecto a la forma de cómo se toman las decisiones. Es decir, mucha gente a veces te dice, che, pero vos como concejal, no, la verdad no tenés herramientas para poder terciar en esas decisiones, ¿no? Ahora seguimos en el próximo bloque y digo, la idea de estos canales comunitarios como Comarca Sí, un canal que sale por aire por Canal 4, estamos creciendo, estamos en Internet, estamos también en lo que se llama la nube, Facebook, Twitter, etcétera. Lo ofrecemos como una herramienta y ahora seguimos hablando, pero la idea es que vengan los vecinos a decir lo que piensan. Hemos invitado a algún concejal de la oposición, mejor dicho, de la otra postura, oposición en este tema, o oficialismo en este tema, claro, porque queremos generar un debate, lo que enriquece es el debate. Vamos al próximo bloque y seguimos hablando. Gracias. Seguimos con Leo Martín. Bueno, reitero lo que en el bloque anterior decíamos, Leo, y el canal está dispuesto para que concejales como vos y quienes quieran venir a dar su opinión, la que sea, digamos, porque somos un canal con identidad, siempre lo decimos, no la ocultamos, no nos disfrazamos de objetivos, claro, somos subjetivos, pero sinceramente abiertos a la diversidad. E invitamos a todos los que tengan opinión sobre este u otro tema en San Isidro, las cámaras de Comarca sí están a disposición. Perfecto.
Has traído un tema realmente impactante e importante, Leo. Pero veamos un poco el contexto. ¿Cómo estás viendo en este año 2012, luego de una elección nacional, cómo estás viendo la política nacional, la política de la provincia de Buenos Aires, el rol de la juventud? Te tiro los títulos y los vamos conversando. Fundamentalmente veo una actitud muy positiva y muy, desde el buen sentido de la palabra, abrumadora por parte de Cristina y del gobierno nacional, planteando temas y conquistas muy importantes para el pueblo argentino. La última, que ha sido muy impactante, de hecho, fue la de la nacionalización de YPF. Realmente es muy raro, pero es un placer a la vez ver la situación por la cual hoy la Argentina pasa, viendo el contexto mundial, viendo cómo se van derrumbando las economías de diferentes países y viendo una presidenta como la nuestra que, digamos, enfrenta los problemas, plantea soluciones. La Argentina sigue teniendo un ritmo pujante de crecimiento sostenido desde hace muchos años. La inclusión que se ha hecho en todos estos años de los jubilados, de viejos que no tenían la posibilidad de poder acceder a una jubilación, de amas de casa que no tenían la posibilidad, de un ANSES que está al servicio de la gente, que plantea soluciones en cuanto a cuestiones educativas con entrega de netbooks y en cuanto a hacer una red de auxilio del Estado Nacional financiera y económicamente hablando, que todo el mundo lo ve como una cuestión, digamos, pavorosa, y me parece que es una decisión central de este gobierno, con la incorporación de 5 millones de nuevos trabajadores en todos estos años. Realmente yo veo, digamos, la situación de la Argentina que no para, es decir, no para de crecer, no para de seguir generando cuestiones novedosas que tienen que ver con la mejor calidad de vida, con la inclusión social y con el crecimiento económico. Quizás este tipo de cuestiones a un montón de gente, obviamente, y está claro, digamos, que hay grupos económicos en la Argentina concentrados que plantean una cuestión diferente a lo que plantea el gobierno, porque justamente después de muchos años hubo alguien que dijo: yo llego al gobierno nacional y no me siento a ver con quién tengo que transar para poder llevar estos años adelante como pueda y ver lo que puedo hacer, digamos, sino decir, bueno, yo voy a defender los intereses nacionales y voy a plantear un rumbo y un norte para la Argentina. Fue patear el tablero, ¿no? Digamos. Fue patear el tablero y me parece a mí que hay un nivel de sorpresa. Ejemplo, en el momento de mayor debilidad legislativa del gobierno nacional, fue cuando desorientó a la oposición asumiendo los mejores proyectos presentados por quien fuere. Con lo cual, a partir de ahí, creo que se empieza a transformar, y lamentablemente digo, a desdibujar una oposición que no logra tener nivel, porque esto es como un partido de fútbol. Si jugás con un equipo muy débil, no te exigís tanto. Para el país sería bueno tener una oposición que crezca en calidad para que nos pueda exigir más, para que uno se sienta más obligado a hacer las cosas no solo porque las siente, sino a dar mejores respuestas. Pero es cierto, hay un rumbo que va marcando. Pero este rumbo nacional, que es muy claro en grandes decisiones macroeconómicas, y que, bueno, cambió un paradigma el paradigma que nos marcaban los mercaderes al paradigma de defender los intereses del pueblo. ¿Cómo lo ves en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, donde, bueno, también hace años que el peronismo gobierna, el gobernador Scioli también hace ya 2 periodos que está? ¿Cómo ves la provincia de Buenos Aires en este momento? No, al gobernador obviamente lo veo acompañando lealmente a la presidenta en cuanto a las cuestiones políticas y a las cuestiones de gestión que viene planteando, y en la provincia de Buenos Aires también ha habido una transformación estos últimos años. Quizás la provincia de Buenos Aires tiene otras características, es una provincia grande, se tiene que quizás hacer cargo directamente de la seguridad, de las escuelas, digamos, de la salud, de la educación, pero digamos, lo veo a Daniel acompañando este proceso claramente. Quizás hay matices, como en todos lados, quizás y permitidme decir que yo creo que esos matices no vienen justamente de Daniel, yo creo que esos matices vienen de las primeras o segundas líneas muchas veces, y no vienen de que uno dice, no, hay diferencias, como plantean mucha gente interesada en que eso suceda. Hay diferencias entre Scioli, entre Cristina y Scioli. La verdad que yo no veo diferencias, yo lo que sí veo son algunos matices, pero en partes interesadas, no en los protagonistas. Sí. Por lo que se pusieron muy nerviosos muchos ahora con el tema
en la provincia con el tema del lanzamiento de la Juan Domingo, porque todo el mundo creía, y la verdad que en el lanzamiento uno digamos, leyó los comunicados que salieron y cuáles fueron las cosas y plantea y se alinea 100% con el tema de la presidencia, es decir, estamos, pero, viste, chichoneamos un poquito, ¿no? Es decir, me parece que no, pero es más allá de eso, sano juego de la política, cada uno tiene derecho a por hacer supuesto, sus cada uno tiene articulaciones. derecho a posicionarse, cada uno tiene derecho a construir también desde el lugar que está. Claramente el año que viene va a haber puja de poder, el año que viene vamos a elegir nuevas autoridades del Partido Justicialista, el año que viene vamos a tener elecciones legislativas, con lo cual a mí me parece natural y sano este tipo de posicionamientos, ¿no? Que se van dando porque, digamos, se avecina un clima electoral y cada uno quiere su lugar, digamos. Me parece que es la puja natural que la política tiene, pero yo, digamos, no, por lo menos en mi caso personal, yo soy funcionario provincial también, digamos, soy gerente de relaciones institucionales de Fogava y realmente, digamos, soy parte de la administración provincial y me siento parte de la administración nacional. Y además, a ver, en el acto que se hizo en Vélez Sarsfield, hubo un cambio cualitativo en cuanto a las organizaciones juveniles. Tras una conducción y preponderancia muy fuerte de una de las agrupaciones, que es la Cámpora, la consigna fue unidos y organizados. O sea, es una convocatoria a todas las otras organizaciones juveniles ya existentes y las que se creen para trabajar de consumo. De modo que, digo, creo que esto es lo que vos decís vos, ¿no? Es decir, hay una legítima puja y una construcción colectiva. Pero vamos a los jóvenes. ¿Cómo ves? Yo no endioso a los jóvenes, porque cuando fui joven no me endiosé a mí mismo, tampoco los endioso ahora. Pero creo que tiene relevancia que se haya vuelto a politizar una juventud que uno la veía con preocupación hace muchos años, desde la militancia, más o menos escéptica y bastante desinteresada de la política, y hoy tiene un compromiso. Vos, que participás hace muchos años de espacios juveniles, ¿cómo ves esta evolución? Yo empecé mi militancia política a los 13 años, tengo 37, Eras con lo cual... mucho más que un imberbe, digamos. Mucho más que un imberbe. Claro. Iba a primer año de la secundaria. Sí, sí. Con lo cual tengo 24 años militando dentro del peronismo sanicerense y así todo me siento joven todavía con 37 años, ¿no? Yo no te digo con la que yo tengo mucho menos edad que vos. O sea que pero ¿a qué voy con esto? Voy a que obviamente yo desandé mi vida en mis primeros años de política militante fue en la Juventud Peronista. De hecho, yo fui secretario de la Juventud Peronista del Partido Justicialista de San Isidro durante muchos años y entiendo, digamos, que uno empieza a la vida política, a la militancia, para seguir siendo un militante toda la vida, pero también para convertirse en algún momento en dirigente dentro de la Juventud Peronista, que es el semillero que el peronismo tiene por excelencia durante los últimos años. Ahora, ¿qué pasa? Se nota, como antes no se notaba, una decisión política tomada desde la conducción nacional. Néstor y Cristina tomaron la decisión de hacer realmente un trasvasamiento generacional dentro, pero un trasvasamiento general romántico, de la boca para afuera, y le damos algún lugar y de vez en cuando ponemos algún pibe en algún cargo, sino que, digamos, hacer ese traspaso generacional con el correr de los años dentro de la Administración Nacional, que hoy se está viendo, dentro de las cámaras legislativas, dentro de los municipios, hay muchos intendentes jóvenes también. Sí, sí. Con lo cual esto obviamente a mucha gente le llama la atención. A mí no me llama la atención en absoluto porque siempre fui una persona comprometida desde muy joven con la política. Y más allá de la apatía que generó la política en los 90 y ni te digo post-crisis 2001-2002, me parece que todo aquel joven que milita y trabaja para este proyecto nacional salió a la luz de manera natural después de la resolución 125. Estaba pensando exactamente eso. Uno vio después de eso una explosión gigantesca en cuanto a la militancia juvenil, desde el punto de vista que la gente vio de qué manera se planteó la pelea, la gente, y en este caso los jóvenes, vieron quiénes eran los que tomaban la posición de defender los intereses nacionales y quiénes eran que tomaban la posición de defender intereses privados. No solamente el privado que defendía y el gobierno que defendía, sino también los políticos que tomaban parte por parte de las corporaciones para defender una postura. De hecho, un gran monstruo de la política argentina en el 2009-2010, que fue Julio Cobo, y está trabajando de ingeniero. Es decir, en ese momento, cuando parecía que era el presidente que venía, hoy trabaja en el ámbito privado, ¿no? Y esto no es casual. Me parece que se dio un vuelco muy, muy importante en cuanto al tema.
tuvimos realmente momentos muy difíciles. Yo fui candidato a concejal en San Isidro en el año 2009 en la lista de Néstor y de Daniel Scioli, que perdió en la provincia de Buenos Aires. Y realmente para nosotros fue muy difícil enfrentar una contienda de ese tipo. Explicarle a los vecinos para nosotros fue muy difícil, pero lo hicimos con muchísima convicción porque sabíamos que ese era el camino que había que tomar y de hecho, digamos, la historia ha dicho que justamente ese era el camino que había que tomar, ¿no? Pues es que estoy recordando aquel momento, yo me enojé mucho con una consigna que sacó Clarín, escribí algo incluso, que decía la patria es el campo. Y creo que fue fantástica esa consigna, porque a mí me dio mucha bronca, pues, por favor, volvemos a la pampa gringa y al resto del país somos todos salvajes. Pero creo que esto fue también, lo veo ahora, quizás lo que disparó en los jóvenes y en tanta gente, decir, nosotros también somos la patria. Por supuesto. O sea, cuando los habían dejado, o sea, de hecho se los estaba dejando afuera y irrumpió ese protagonismo que además no fue espasmódico, porque tienen quizás un punto alto de expresión y una continuidad. Claro. Porque hoy sigue habiendo mucha movilización juvenil. No, nosotros también somos parte de la patria, nosotros también queremos ser parte de la movilización que está planteando hoy por hoy la Argentina y también plantear, nosotros también somos parte de la rebeldía que expresan Néstor y Cristina con respecto a un montón de temas, al Fondo Monetario Internacional, a los poderes concentrados privados de la República Argentina y al cambio de 180 grados que se hizo en un montón de cuestiones de decisiones políticas nacionales administrativas que siempre estaban vistas de una manera y cuando se toman de una manera diferente en beneficio del pueblo, obviamente uno pisa muchos callos, pisa muchos negocios, es decir, cuando una cosa funciona de la misma manera durante muchos años, seguramente siempre hay detrás grupos que le conviene que funcionen de esa manera, ¿no? Con lo cual, creo que esa identificación se hizo carne en los jóvenes y creo que hoy por hoy, sin ninguna duda, además del peronismo, son un gran sostén, digamos, de este proyecto nacional. Y otro punto que creo que es relevante y que, bueno, es como que la historia nos va llevando y la vida nos conduce a esto, es la lamentable pérdida de Néstor Kirchner, pero que significó nos tenemos que hacer cargo para bancar a nuestro gobierno y acompañar a Cristina. Sí. O sea, esto también es la continuidad, o sea, somos la patria, no nos dejen afuera cuando viene lo del campo y nosotros seguimos bancando y respaldamos. Bueno, la vida nos puede llevar a algún dirigente, sí, pero bueno, sí, nace el héroe colectivo ahí, justamente, ¿no? Yo creo que respaldados por Néstor y por Cristina, esta juventud tuvo dos esferas de crecimiento muy masivo. Una fue, digamos, cuando se produjo lo de la resolución 125, lo del voto no positivo de Cobos y demás. Y la otra fue la muerte de Néstor. Me parece que fueron dos momentos históricos en donde, digamos, la juventud tomó la decisión, pero por más de que la juventud tome la decisión, si desde la conducción nacional no se le abren los canales necesarios para poder hacerlo, digamos, tampoco se hace. Y eso hay que reconocerlo, fue una decisión estratégica que tomó en su momento Néstor y ahora Cristina. Es decir, yo tengo que, digamos, nobleza obliga, tengo que decir y comentarle y expresarles una cosa. Yo nunca hubiese sido candidato a primer concejal en San Isidro en una elección legislativa, como lo fui en el año 2005, con 30 años, si no hubiese sido con Néstor Kirchner. Es decir, yo cuando encabecé la lista de concejales de San Isidro, en donde era una elección legislativa, donde yo no llevaba ningún candidato intendente arriba, digamos, el candidato era yo, tenía 30 años recién cumplido y yo creo que en otro momento o en otro contexto histórico de la política y del peronismo de la provincia de Buenos Aires no lo podría haber hecho. Es decir, en los 90 a nadie se le hubiese pasado por la cabeza poner de primer concejal a un pibe de 30 años, ¿no? Y eso se lo debo realmente a una decisión de Néstor Kirchner y de un grupo de compañeros de la provincia de Buenos Aires y obviamente de San Isidro y de la militancia de San Isidro de poder estar en ese lugar. Pero en otro contexto histórico hubiese sido imposible pensar, digo, pongo mi ejemplo personal, pero lo pongo a título de ejemplo. Hoy por hoy ya es moneda corriente, pero hace 7 años atrás no era moneda corriente. Bueno, mira, Leo, tenemos muchas cosas que seguir hablando de la realidad local y además es un cometido de los canales comunitarios ocuparse de la cosa local. De modo que las puertas de Comarca sí están abiertas y nos seguimos viendo acá en La Voz de los Vecinos. Bueno, muchas gracias por invitarme y fue un gusto compartir esto con vos. Gracias.